¿Qué pasó con el vuelo 370 de Malasia y a dónde fue? Hay cientos de teorías de conspiración que intentan responder qué pudo haber sucedido con el vuelo de Malasia que transportaba a 239 personas, y desapareció sobre el Océano Índico en 2014. Volar es una de las fobias más comunes. La idea de elevarse por encima de las nubes, viajando a más de 500 km por hora, es comprensiblemente un pensamiento aterrador para muchos de nosotros. Es fácil creer que las averías de los aviones ocurren con demasiada frecuencia, sobre todo porque varios programas de televisión refuerzan esta suposición. Sin embargo, a pesar de esta aparente reticencia a volar, es de hecho la forma más segura de viajar. Pero cuando ocurre lo impensable, los resultados son invariablemente trágicos. El margen de error es tan estrecho, el equilibrio entre el éxito y el fracaso tan precario, que incluso un error minúsculo podría significar un desastre. Aún así, la probabilidad de que ocurra algo malo en su vuelo es casi inexistente. Es algo que solo ocurre en las películas o a otras personas que nunca has conocido, es imposible que te ocurra a ti. Esto es lo que probablemente se decían a sí mismos los 227 pasajeros del vuelo 370 de Malasia, mientras rodaban por la pista de Kuala Lumpur, esperando el despegue. Después de todo, tenían muy poco de qué preocuparse. La ruta de vuelo de Kuala Lumpur a Pekín es una ruta muy transitada, con 2 vuelos regulares diarios. El avión, un Boeing 777 comercial, era uno de los miles de aviones idénticos que realizan vuelos diarios por todo el mundo. Y su tripulación, compuesta por 12 personas, estaba dirigida por el capitán Zaharie Ahmad Shah, un piloto extremadamente competente y experimentado con más de 30 años en el aire. Este conocimiento probablemente reconfortó a los que estaban a bordo durante el despegue, y durante la siguiente media hora más o menos, nadie podía sospechar que se convertiría en parte de una de las desapariciones más desconcertantes de nuestro tiempo. Se sabe muy poco de lo que ocurrió exactamente. En su ausencia, los hechos y los datos pronto dieron paso a la conspiración y la especulación. La historia se convirtió rápidamente en un titular mundial, y los que pretendían sacar provecho no hicieron más que enturbiar las ya turbias aguas de la desaparición del vuelo. Pero ahora esas aguas, si no se han despejado, al menos se han calmado. La investigación ha llegado a su fin, y el suceso ya no está en el punto de mira de la opinión pública. Es ahora cuando tenemos una visión algo más clara. Ahora podemos preguntarnos mejor qué pasó realmente con este avión y con todos los que iban a bordo. El vuelo 370 de Malasia salió del Aeropuerto Internacional de Kuala Lumpur el 8 de marzo del 2014, a las 12 del mediodía y 42. El vuelo se dirigía al Aeropuerto Internacional de Pekín, y según todos los indicios, seguía su curso durante los siguientes 38 minutos. En ese momento, el capitán Ahmad se despidió mientras cambiaban el control del tráfico aéreo de Malasia por el de Vietnam, con la ahora infame despedida: Buenas noches Malasia 370. Nunca más se volvió a ver el avión ni se supo de él, ya que curiosamente el transponder se apagó poco después y no fue captado por el radar vietnamita. Se hicieron múltiples intentos de contactar con la tripulación a través de un teléfono por satélite, que debería haber funcionado en caso de que las comunicaciones a bordo hubieran fallado. Pero todas ellas quedaron sin respuesta. Este comportamiento se consideró una señal de que se había producido un ataque terrorista, ya sea un secuestro o un sabotaje del avión, pero esto se descartó rápidamente ya que ningún grupo terrorista reivindicó la autoría, lo que comúnmente habría sido el caso. Cada vez era más evidente que el MH370 estaba perdido y que probablemente se había estrellado en el océano, según su última posición de vuelo confirmado. Los intentos de búsqueda se pusieron en marcha casi de inmediato. Pero sin saber por dónde empezar, y dada la vasta zona en la que podría estar el avión, los equipos de Vietnam, Malasia y Singapur buscaron infructuosamente en la franja de agua entre Vietnam y China. En los días y semanas siguientes, 40 barcos trabajaron sin descanso, así como 34 aviones que volaron durante las horas de luz, recorriendo una extensión cada vez mayor del océano con la esperanza de captar algo. 26 países se unieron a la búsqueda del vuelo 370,
Pero a pesar de este esfuerzo mundial concertado, no se logró ningún progreso real. Como es lógico, las familias de las personas que viajaban a bordo expresaron su indignación y criticaron a las autoridades por su incapacidad para encontrar pruebas, lo que ha prolongado el luto sin respuestas sobre el destino de sus seres queridos. Aunque las probabilidades estaban completamente en contra de la operación de búsqueda desde el principio. No obstante, eso no quiere decir que todas las críticas al esfuerzo hayan sido indebidas. Lo más importante es que la búsqueda inicial se había realizado en un lugar completamente equivocado. Al cuarto día de la operación, el primer ministro de Malasia admitió en una rueda de prensa que el vuelo había vuelto sobre sí mismo y sobrevolado la parte continental de Malasia. Como en cualquier caso, las primeras 48 horas son las más importantes, las pistas disminuyen rápidamente durante este tiempo. Desde entonces, las pruebas han sido casi imposibles de conseguir. Pero, ¿qué sabemos? En primer lugar, se puede determinar, basándose en los datos satelitales y en la información de los ingenieros de Inmarsat, que el MH370 desapareció efectivamente durante el intercambio entre el espacio aéreo de Malasia y Vietnam. A continuación, dio un giro brusco poco después de pasar por tierra firme de Malasia, doblando sobre sí mismo y volviendo a sobrevolar la península antes de girar una vez más y volar directamente hacia el Océano Índico. Hay varias cosas que hay que tener en cuenta sobre esta parte del vuelo 370. Por ejemplo, el ala del avión se sumergió durante un tiempo inusualmente prolongado, mientras sobrevolaba Penang, la ciudad natal del capitán Ahmad, lo que llevó a muchos a especular que se trataba de una despedida poética del hogar de la infancia del piloto. En segundo lugar, y de forma igualmente extraña, el avión volvió a volar casi exactamente a lo largo de la frontera entre Malasia y Tailandia. Algunos expertos han determinado que se trata de un movimiento calculado para evitar ser detectado por los radares de ambos países. Estas acciones son la base de una de las teorías más extendidas sobre la desaparición del vuelo. A estas alturas, se sospecha que la tripulación a bordo habría sabido que algo iba mal, lo que plantea una de las preguntas clave en torno a la desaparición. ¿Por qué parece que nadie a bordo intentó detener a quien les estaba desviando? Los expertos en aviación suponen que el avión se despresurizó, privando a la cabina de oxígeno, y a su vez, incapacitando a los pasajeros y a la tripulación. Tal vez esta idea sirva de consuelo. Todos los que iban a bordo habrían muerto sin dolor mientras dormían, mucho antes de que el avión se precipitara al océano. Con la ayuda de Inmarsat, podemos determinar que la aeronave continuó hacia el Océano Índico, pero con todos los equipos de comunicación inutilizados, es imposible determinar exactamente dónde. Sin embargo, se podría establecer una nueva zona de búsqueda basada en las reservas de combustible y la velocidad del aire. Con estos cálculos, la red se redujo a una vasta zona del sur del Océano Índico, una región cartografiada con menos detalle aún que la superficie de la Luna, con tormentas tropicales y algunos de los mares más tumultuosos del planeta. La primera pieza de los restos del MH370 tardó más de un año en aparecer. Se trataba de un fragmento del ala del avión, que llegó a la orilla a miles de kilómetros de Kuala Lumpur, en la isla de la Reunión, una pequeña masa de tierra frente a la costa de Madagascar. La parte específica del ala que se encontró, el flaperón, arroja implicaciones potencialmente enormes sobre los momentos finales del vuelo, según los expertos, que han tratado de llenar los espacios en blanco. Empero, esto es lo mejor que, desgraciadamente, se puede conseguir, conjeturas y teorías que pueden sonar convincentes, pero que al final probablemente no se confirmen. Este pesimismo parece ser compartido por las autoridades competentes, que en enero de 2017, suspendieron la búsqueda al no haber encontrado más que fragmentos de la aeronave. La conclusión a la que llegaron el gobierno de Malasia y la Oficina de Seguridad del Transporte de Australia fue que la falta de oxígeno había incapacitado a todos a bordo, tanto a los pasajeros como a la tripulación. El avión, que volaba entonces con el piloto automático, siguió adentrándose en el Océano Índico antes de quedarse sin combustible y hundirse bajo la superficie. Esta explicación no convenció a muchos, ya que no parece responder a algunas preguntas clave. ¿Por qué se apagó el transponder?
¿Cómo podría el piloto automático volar una ruta tan específica a lo largo de la frontera? ¿No se habría desplegado el suministro de aire de emergencia? ¿Para qué serviría el piloto automático en la inmersión del ala del avión mientras volaba en línea recta? Con la sensación de que esta conclusión era incompleta o engañosa, el tono de la discusión en torno al misterio pronto se convirtió en susurros de conspiración. Antes de compartir con ustedes algunas de las teorías más extendidas sobre la desaparición, creemos que es importante recordar que se trató de una tragedia, en la que más de 200 familias siguen sin saber qué ocurrió con sus seres queridos. Y antes de condenar a nadie, hay que reconocer que ninguna de estas teorías ha sido confirmada como verdadera y hay que reservarse el juicio. Así que, teniendo esto en cuenta, ¿qué otras explicaciones hay? Los teóricos de la conspiración han sugerido que el vuelo fue detectado por un radar al acercarse a la base militar estadounidense de Diego García, y que el avión recibió instrucciones de aterrizar o fue derribado por las defensas de misiles tierra-aire, después de que el avión no respondiera a las advertencias. Gran parte de esta afirmación se basa en la geografía de la zona en la que se registró por última vez el MH370, combinada con la ruta del vuelo, las reservas de combustible y las zonas de aterrizaje disponibles, todo ello coherente con un rumbo de vuelo hacia la isla. En particular, todas estas acusaciones han sido refutadas por el FBI. Ha informado de que, tras analizar el suceso, la afirmación era completamente infundada, que no había nada sospechoso en absoluto en cuanto a la relación del vuelo con la base militar. Algunas otras teorías afirmaban que el avión fue tomado a distancia para frustrar un secuestro, una idea de la que se hizo eco el primer ministro malasio en 2018, aunque no dio ninguna indicación sobre quién creía que era el responsable. Circulan otras teorías más insidiosas que afirman que el MH370 fue derribado por los sospechosos habituales en el juego político del mundo occidental, los rusos, los chinos o los norcoreanos. Este argumento tendría poca credibilidad si no fuera porque otro vuelo de la aerolínea de Malasia, el MH17, fue supuestamente derribado por misiles antiaéreos rusos, lo que lleva a muchos a creer que podría ser el mismo caso del MH370. Sin embargo, el MH17 fue derribado en el espacio aéreo ucraniano, mientras que el MH370 desapareció lejos de cualquier zona de conflicto. Otra interesante teoría de la conspiración fue planteada por el experto en aviación Jeff Weiss, y gira en torno al hecho de que 20 empleados de Freescale Semiconductor, una empresa de aviónica que se dice que está especializada en tecnología de sigilo, estaban a bordo. Weiss señaló que inicialmente se creía que el avión había volado hacia el norte. Esto se confirmó en cierto modo por el hecho de que el primer ministro de Malasia, Najib Razak, pidió inicialmente que la búsqueda se realizara en Kazajstán. Más tarde se asumió que el avión había volado de hecho hacia el sur. Cuando Weiss y un grupo independiente, un conjunto de otros expertos en aviación, volvieron a examinar los datos, determinaron que el avión había volado efectivamente hacia el norte, mientras que se habían introducido datos falsos en el satélite. Al comprobar la lista de pasajeros, el grupo también observó que había 2 ucranianos y un ruso a bordo. No se sabía mucho sobre estos 3 individuos, aparte del hecho de que los ucranianos procedían de Odessa, una antigua base naval soviética, y de que el ruso tenía afición por el submarinismo. Weiss postula que el ruso subió a bordo con un equipo de buceo y 3 máscaras de buceo completas, y que cuando el avión alcanzó la altitud de crucero, este hombre se coló en el compartimento de electrónica y equipos una vez que la tripulación estaba ocupada. Desde aquí el ruso habría tenido el control de todos los sistemas electrónicos del avión. Primero cortó las comunicaciones, luego conectó un equipo portátil que podía subir datos falsos al satélite, y por último, despresurizó la cabina, mientras él y sus cómplices respiraban oxígeno a través de sus máscaras de buceo. La cerradura antisecuestro de la puerta de la cabina también podía ser controlada desde aquí y se cree que una vez que los pasajeros y la tripulación cayeron en la inconsciencia, los 3 hombres tomaron el control del avión y volaron hacia el norte, aterrizando en Baikonur, Kazajistán. La cabina se volvió a presurizar antes de que los pasajeros perecieran, y los 20 empleados de Freescale Semiconductor fueron puestos a trabajar para los rusos, encabezando su programa de sigilo, mientras que todos los demás a bordo fueron, a falta de una palabra mejor, silenciados.
¿Pero hasta qué punto es realista? Una cabina despresurizada probablemente habría matado a todos los que estaban a bordo después de unos pocos minutos, incluidos los empleados de Freescale Semiconductor, pero tal vez unos pocos minutos fue todo lo que necesitaron para tomar el control de la aeronave sin ninguna resistencia. Otra teoría afirma que el avión se estrelló en las remotas selvas de Camboya. En 2018, un productor de vídeo británico, Ian Wilson, afirmó haber localizado los restos de la aeronave mediante imágenes de Google Maps fechadas en ese año. La selva en la que se estrelló el avión no está lejos de la ruta prevista del vuelo de Kuala Lumpur a Pekín. Con todo, esta teoría no está exenta de dudas, ya que a pesar de las pruebas fotográficas de lo que parece ser un avión estrellado en la selva camboyana, el avión de la imagen es aproximadamente un 10% más grande que un Boeing 777, aunque las dimensiones reales son difíciles de determinar con precisión. Otras explicaciones intentan explicar la desaparición de la nave, pero, como la mayoría, no responden a todas las preguntas. Un antiguo piloto, Christopher Goodfellow, especula que la causa más probable de la interrupción fue un incendio eléctrico. Afirma que el vuelo experimentó una avería y dio la vuelta hacia Malasia buscando un lugar para aterrizar. Según Christopher, el avión habría volado con el piloto automático, ya que el incendio incapacitó a todos los que estaban a bordo. Esta parece ser una explicación razonable. Sin embargo, sigue sin explicar por qué el transponder estaba apagado, porque la ruta de vuelta a través de Malasia estaba tan calculada. No obstante, la teoría externa más popular sobre la desaparición del vuelo se centra en el piloto, el capitán Ahmad. Las fuentes oficiales no se hicieron eco de la historia. Empero, muchos investigadores de la historia han llegado a la conclusión de que había planeado la tragedia desde el principio con la intención de suicidarse, queriendo no ser encontrado nunca. En el tiempo previo al vuelo, Ahmad había estado practicando rutas extrañas en su simulador, que utilizaba en una habitación separada, aislada de los demás. Tras la desaparición, se descubrió en su ordenador que había practicado la ruta exacta seguida el fatídico día, pero no se pudo determinar el destino final. También se hizo público que Ahmad estaba atravesando problemas matrimoniales en los meses anteriores al vuelo, lo que parece significativo si se une a los detalles de la ruta del vuelo. En primer lugar, como se ha mencionado anteriormente, Ahmad sumergió su ala durante un periodo prolongado sobre su ciudad natal en Penang. Aunque esto podría ser fácilmente una coincidencia, muchos han sugerido que en realidad era una dramática despedida del hogar de la infancia del capitán, antes de hacer lo impensable. Los detalles del regreso del vuelo también pueden explicarse por la participación de Ahmad. El transponder se apagó desde la cabina, durante el traspaso entre espacios aéreos, lo que muchos suponen que fue una acción calculada para evitar la detección. La ruta tomada de vuelta a través de la parte continental de Malasia era también una ruta aparentemente precisa, destinada a evitar aparecer en el espacio aéreo tailandés o malayo. Una maniobra hábil, solo alcanzable para un piloto de la experiencia de Ahmad. Se supone que en ese momento la tripulación se habría dado cuenta de que algo iba mal. Los expertos han especulado con que Ahmad habría sido el encargado de despresurizar la cabina e incapacitar a los que estaban a bordo, incluida la tripulación, aunque no se sabe si le ayudó el copiloto Abdul Hamid, o si Ahmad tuvo que incapacitarlo también. Solo en ese momento, habría podido desviar el avión de su rumbo, adentrándose en el Océano Índico, aunque no se puede decir exactamente durante cuánto tiempo. Las mejores estimaciones del recorrido del vuelo sugieren que Ahmad podría haber volado durante más de 6 horas, con las reservas de combustible que le quedaban tras las maniobras iniciales. Los expertos han calculado que podría haber costeado otros cientos de millas náuticas, después de que el avión se hubiera quedado sin combustible, utilizando esencialmente la aeronave como un gran planeador. Esto sugiere que el avión no cayó en picado y no se estrelló en el océano, lo que podría haber dado lugar a que se descubrieran muchos más fragmentos de restos. Mientras que, se supone que el avión descendió con relativa suavidad sobre la superficie del mar, antes de tomar agua y hundirse lentamente bajo las olas. Esta es la más popular de las teorías en torno a la desaparición, pero tampoco se puede confirmar. Y debemos reiterar que no se trata de condenar a ninguna persona, ya que nadie puede decir con certeza lo que ocurrió exactamente ese día.
Sigue habiendo un intenso debate sobre lo que ocurrió con el vuelo 370, y los teóricos señalan a todo el mundo, desde los rusos hasta los extraterrestres. Normalmente, cuando se discuten estos temas, la respuesta correcta suele ser la más sencilla. Sin embargo, en este caso, ninguna de las posibles explicaciones parece satisfacer hasta el último detalle inexplicable. Por lo que en el caso del vuelo 370, el ámbito de las posibilidades sigue estando muy abierto. Mientras que para los investigadores, este purgatorio de no saber nunca es una frustración. Es importante tener en cuenta las familias de los fallecidos, que en este mismo estado de limbo, encuentran pocas esperanzas de que sus preguntas y tal vez incluso sus oraciones sean respondidas alguna vez. Es a estas familias, a las de cada una de las personas que iban a bordo de ese vuelo, a las que se dirigen nuestras más profundas condolencias. Y esperamos sinceramente que algún día tengan las respuestas que tanto necesitan.